¿Está grabando? Ya, rec. ¿Sí? Ya está el botoncito rojo en la pantalla, ¿no? Sí. Ya está. Ya. Pues, entramos modo papa. Ahí hacemos la chica. Un chinguero. Ahí hacemos la chica. Después de muchas horas. No voy a dar una anterior. Arranca cuando quieras, cuando puedes, que grabe su super cama, su super grabadora. de super grabadora. Ya. Ahora sí. Ya, ahora sí. Amigos chimberos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Como todos los sábados, juntándonos de nuevo con la gente. Julio, Juan Carlos, amigo Ruelas y Erwin Gómez. El tema de hoy, el coyuntural que estamos viendo ahorita, que es el tema de la venida del Papa. Empecemos la chimba. Bueno, el Papa nos visita por primera vez Francisco, pero es el segundo Papa que llega al Perú. Hay mucho debate en el ambiente político, social. Primero, la problematización si el Perú es un país laico o es un país con alguna fe religiosa, ¿no? Eso se ha discutido fuertemente. Y lo segundo, que estos días ha estado en el tema de conversaciones, lo que el Papa dijo aquí en su llegada tanto en Lima y luego también en Puerto Maldonado, que en muchos de los casos ha tomado el tema de corrupción, el tema de medio ambiente, el tema del relacionamiento del Estado con la sociedad, o sea, más allá del discurso religioso. Pues esta noche, pues, en la chimba abordemos justamente este modo de Papa en el Perú que está generando debate. Bueno, efectivamente, más que la presencia, el discurso del Papa es lo que está poniendo de cabeza a todos los sectores que de una u otra manera están relacionados o que tienen que ver con el poder en el Perú, ¿no? Porque cuando hablas del medio ambiente, entonces también estás tocando a las grandes empresas que hacen procesos extractivos en el Perú o que hacen transformación también y que no respetan los estándares internacionales del cuidado del medio ambiente. Por otro lado, también la presencia del Estado ha sido un tema bastante fuerte, fundamentalmente en el encuentro que ha tenido el Santo Padre con los pueblos originarios de la Amazonía. Y ahora en Trujillo, bueno, también ayer en Palacio de Gobierno, el Papa les ha dicho claramente a toda la clase política de que si no toman una decisión de desterrar la corrupción, entonces están llevando al país a la destrucción del sistema. Y en Trujillo también lo ha vuelto a decir, a tal extremo que ha dicho, no dejemos que nos quiten la esperanza, ¿no? O sea, es una expresión en términos políticos que venga de parte del padre, que aparte de ser la máxima autoridad de la Iglesia mundial, al mismo tiempo también es jefe de Estado, ¿no? Porque él es jefe del Estado Vaticano, ¿no? Entonces también tiene una connotación política bastante fuerte y yo supongo que el día de mañana los especialistas en relaciones internacionales van a recrear bastante este tema, ¿no? O sea, es un papa bastante radical en el sentido de que le llama la atención a las autoridades en los lugares que van, y no es solo el caso peruano. Todos los países donde ha ido siempre ha incidido mucho sobre problemas no coyunturales, sino problemas arraigados en el Estado y en la sociedad, ¿no? Claro, como hay algunos analistas que han colocado este tema, ¿no? Cuando dicen interpretar el Evangelio, ¿no? Significa hacer una hermenéutica, ¿no? Y la hermenéutica es una interpretación entre lo que dice la Biblia, entre lo que pasa en el contexto y al mismo tiempo desde la persona quien fundamentalmente hace esta interpretación. O sea, ningún discurso, por parecer que sea político, no puede escapar de estos contextos en el que vivimos en el país, ¿no? Imagínate el Papa hablando de algunos temas que esté fuera de contexto. No tendría sentido, ¿no? Como que pronto también ahí hay un manejo del discurso sumamente interesante, fundamentalmente en este tema de la corrupción, ¿no? Debe ser bastante difícil, seguro estar en el lugar de PPK, ¿no? Cuando te lo dice de frente, oye, el tema de corrupción es un tema que quita la esperanza,
que genera vulnerabilidad a los sectores más empobrecidos en el país, porque finalmente la corrupción toca este sector sumamente excluido, ¿no? Pero parece que le ha gustado, ¿no? Porque fue a Madre de Dios y incluso la ministra del Ambiente declaró que estaba yendo con el presidente, eso lo dijo en radioprogramas, que estaban con el presidente porque iban a escuchar, ¿no? La problemática que los pueblos originarios le iban a expresar al Papa. O sea, a través del Papa ellos recién iban a tener la capacidad de escuchar a los pueblos que en realidad han debido de escuchar desde el momento que asumieron el gobierno, ¿no? Y ahora nuevamente ha ido a Trujillo, también a escuchar lo que dice la juventud seguramente y lo que reclama el norte sobre el tema de su reconstrucción, el tema de violencia y la ausencia del Estado sobre estos dos problemas que son muy fuertes en el norte. ¿Y el tema del Papa a PPK la ha beneficiado políticamente o como dicen, ¿no? Le ha dicho sus verdades, ¿no? Porque el Papa también ha venido ya sobre, yo creo que es un análisis situacional de cómo está la coyuntura política, como lo has dicho, ¿no? En el Perú. Y de hecho, pues sus verdades. Y yo creo que a nadie a veces le gusta escuchar sus verdades. Entonces ahí es un tema también de cómo esto va a repercutir de aquí en adelante, ¿no? Hacia PPK. Entonces... Pero tienen los dos, ¿no? O sea, el mensaje, si bien es cierto, recoge lo que está pasando en el país, ¿no? Que seguro que también es armado. También está el otro, ¿no? De que en nuestra política, ustedes saben, no todos son creyentes, ¿no? Claro, pero el tema es que no todo puede ser palo, ¿no? También tiene que haber algo de cariño. Claro, el tema de la propuesta de Papa en torno a sus discursos fundamentalmente es un tema que toca transversalmente, no solamente a los católicos, ¿no? Como mucha gente decía que el Papa es una representación simbólica de un sector de la población, pero fundamentalmente también es un líder, y al ser un líder, lo que él dice, pues tiene un impacto fuerte, ¿no? Por ejemplo, en Trujillo el día de hoy habló sobre el tema de la violencia generada desde de la familia y fundamentalmente la violencia de género, que podría también entenderse en alguna perspectiva, o el otro lado, en la violencia que es un tema muy fuerte en el país, ¿no? Entonces, son temas de coyuntura, ¿no? Son temas de coyuntura que se abordan a partir de estas reuniones que él convoca, ¿no? Pasa que la iglesia, si ustedes se dan cuenta, un poquito miran atrás, siempre ha sido, pues, no cerrada, siempre ha sido con sus problemas, los manejaba internamente, pese a que pasaban muchas cosas, pero desde que Juan Pablo II, la iglesia ha ido ya un poco abriéndose más a la gente, ¿no? Y ahora viene este Papa y empieza a pedir perdón por las cosas que han hecho algunos sacerdotes, ¿no? Y empieza pues a tocar temas sociales y a ver la problemática de la juventud, tema de la familia, como que la iglesia también se está un poco amoldando a los tiempos de ahora, ¿no? O sea, ya está dejando un poco lo que antes era, ¿no? Y ahora está tratando de acomodarse a la realidad de hoy en día, que no puede cerrar los ojos a eso, ¿no? Es algo que viene pasando y sucediendo, ¿no? El tema de las lesbianas, de los gays y todo eso, ¿no? O sea, ese cambio que está sufriendo la iglesia lo está haciendo paulatinamente, ¿no? Positivo puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Yo escuchaba en los medios, bueno, salen chilenos a hablar, pues, ¿no? Del tema y a decir, pues, que los han ofendido, ¿no? A que el Papa, cuando pidió perdón, dice que los ha ofendido, y se cuelgan y se agarran, pues, del tema de los pedrastas, ¿no? Entonces, yo no creo que la misma religión como fue filosofía esté mal, ¿no? Lo malo de repente son aquellos humanos que no saben llevar esa fe, ¿no? Y cometen esos errores. Claro, pero a ver, no te olvides que la iglesia son todos los fieles, o sea, la iglesia no es el Papa, la iglesia no es el párroco, o la iglesia no es la infraestructura, no es el templo. La iglesia son todos los fieles que pertenecen y que tienen una declaración confesional en función a determinada doctrina o a determinada corriente doctrinaria, ¿no? Porque sabemos bien que dentro de la doctrina cristiana hay una serie de corrientes adicional a la católica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ello es que tiene que cambiar, porque la iglesia también es parte de la sociedad, la iglesia no es una isla de la sociedad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado es que también ha dependido quién gobernaba la iglesia, ¿no? Porque también las tendencias en la iglesia tienen sus propios gobiernos, ¿no? Cuando gobernaba o tenía una predominancia el Opus Dei,
Entonces, los temas sociales eran un poco cerrados para la iglesia, ¿no? Ahora que gobiernan los franciscanos, los jesuitas, ¿no? Que son de la corriente de San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, es una corriente mucho más, más popular, más ligada al pueblo, ¿no? En tal sentido que se ha puesto en la agenda de la iglesia. En este momento se ha puesto todo un debate sobre la religiosidad popular, ¿no? O sea, se está buscando hacer una interpretación de la expresión de las manifestaciones religiosas a partir de cómo se ha venido dando esos mestizajes en las expresiones producto de los encuentros de diferentes culturas. ¿Estaríamos hablando de la teología de la liberación? No, estamos hablando de cómo, por ejemplo, en Puno y en las zonas altas de acá de Arequipa, ¿no es cierto?, rezamos el Padre Nuestro, rezamos las oraciones marianas y al mismo tiempo hacemos pago a la tierra. ¿No es cierto? ¿Cómo es que se fusiona todo eso? Es una expresión popular que tiene que ver mucho con cómo el hombre andino, en este caso, ha ido asimilando la doctrina cristiana sin olvidarse de sus expresiones, de sus otras expresiones, ¿no? De esa simbiosis, ¿no? Es algo bastante interesante que sucede ahí. Hoy me gustó, por ejemplo, cuando el Papa en algún pasaje de su intervención decía: el Estado tiene la obligación de poder generar políticas a favor de los sectores más excluidos, ¿no? O sea, escucharle a un Papa en ese sentido, pues definitivamente es un Papa que se acerca a las personas, se humaniza, ¿no? y fundamentalmente coloca las cosas en su lugar, ¿no? Y esto de alguna forma es un discurso también para que se ubique bien el arzobispo Cipriani, ¿no? Porque finalmente le dice: oye, el tema político es un tema que tiene que ver con las personas, y al ser que con las personas tenés al Estado, y el Estado es el benefactor de todos ellos. Entonces, y la idea es de cómo pensamos en los sectores más excluidos y colocamos a favor de ellos los temas políticos, ¿no? Y ahí hay un discurso que me parece interesante, es decir, hay una cosa es la parte divina y una cosa es la parte humana terrenal, que definitivamente debe ser solucionado por las políticas del Estado, ¿no? Que no están bien implementados, y ahí fundamentalmente el tema de la corrupción. Entonces, esta visita pues nos hace reflexionar mucho, ¿no es cierto?, a todos los que somos católicos y no católicos, de cómo debemos hacer la lectura de nuestra realidad, y no necesariamente verlo como los medios de comunicación a nivel de Lima te hacen ver solamente un solo ángulo, ¿no?, o lo que les interesa, ¿no? Entonces, aquí pues efectivamente PPK está saliendo un poquito mal parado, a pesar que él se ha querido colgar casi de toda la visita y ha estado en todos los sitios, pero que finalmente le está devolviendo un discurso, ¿no?, en la escena política, y decir: mira, esta es la realidad, estos son los problemas. Y después de esto, post la visita de Papa, definitivamente van a haber varias lecturas y también al mismo tiempo seguramente algunas posiciones ahí encontradas en todos los niveles. Lo que decía justamente Ruelas, ¿no? ¿Cuánto o en qué posición o en qué condición deja la visita del Papa a PPK? Yo creo que lo que el Papa hace es su trabajo, ¿no? El de un líder religioso, pero que al mismo tiempo profesa una doctrina que está muy ligada a la realidad de cada pueblo y que está ligada a la realidad de sus propios fieles, ¿no es cierto? Pero por otro lado, PPK, que trata de colgarse de la sotana del Papa, como tú dices, sale muy mal parado, ¿no? Al extremo que, por ejemplo, llega el Papa y le presenta una maqueta del hospital que se va a construir en Manchay, ¿no? Manchay, que es un pueblo que está sentado hace más de 30 años y que vive en la extrema pobreza. Entonces, porque viene el Papa justamente son los jesuitas los que han hecho un gran trabajo de evangelización y de ayuda social en Manchay, ¿no? Entonces viene el Papa y les presenta la maqueta y le dice: y el hospital se va a llamar Francisco, ¿no? Entonces, o sea, mira en qué extremo estamos, ¿no? Se va Madre de Dios y él se va a escuchar qué es lo que le presentan los pueblos originarios como problemática al Papa, para que luego de escuchar lo que le dicen al Papa, él como presidente de la República busque resolverle el problema. Entonces, estamos en una situación donde nuestro líder local, que es el presidente de la República, no tiene reflejos. Simplemente no hay reflejos, no está actuando. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se vaya el Papa? Cuando se vaya el Papa, va a pasar el modo Papa en el que está todo el Perú,
y los políticos van a regresar nuevamente a sus propios intereses, que son los intereses diferentes a los que tiene el pueblo, ¿no? Nuevamente los Fujimori van a seguir peleándose, la izquierda también, por un lado se van a seguir peleando y por el otro se van a tratar de unir con otros sectores también de izquierda, y los sectores de centro y de derecha también van a jugar sus propios intereses. El APRA también, ¿no? Lógico, el APRA también va a seguir peleándose con los apristas que están entrando al gobierno. Cada día están entrando más apristas, y yo supongo que los convocan por sus capacidades, ¿no? Y si es así, a un nivel de desorganización y de falta de dirección política en el partido, mejor se deberían de quedar callados, porque el APRA en este momento funciona como un club de amigos y no como un partido político, ¿no? No, y es verdad, ¿no? La falta de reacción del Estado. O sea, ¿qué pasa? ¿No? Por ejemplo, va a Copachacre y dice, no, necesitamos un hospital, vamos a poner... Hasta ahorita del hospital no hay nada. Es que es una promesa. Y la represa. Pero la represa igual, ¿no? Fue otro discurso. El agua y el desagüe. El agua y el desagüe, que si ves el alcalde allá que está empujando el tema, va Lima, viene acá, tampoco sale. Porque si fuera por parte del gobierno, se queda en nada, ¿no? Entonces vemos que no hay capacidad de reacción del gobierno de ejecutar lo que promete, ¿no? Claro, miren, de la visita, justo en la mañana revisando las noticias, sube 2.7 el combustible. Entonces, se va el Papa, como dices, regresamos a nuestro día, vamos a con subas, PPK, y no sé en qué terminará nuestro amigo PPK, pero creo que por ahí están hablando de que Martín Vizcarra realmente va a subir la presidencia. Claro, con PPK es una situación, pues definitivamente, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Lo cierto Sí, es realmente no se sabe. Pero mucha gente asegura que probablemente no acabe su gestión por muchas circunstancias que él mismo está creando, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de Papa, en los medios de comunicación y fundamentalmente las redes sociales también ha habido una reacción bastante virulenta, bastante fuerte contra la presencia de Papa y también algunas prácticas del catolicismo en el Perú, fundamentalmente algunos grupos religiosos o diremos tendencias que existen al interior, pues estos temas, ¿no? de la tendencia mismo de los que están al interior con los temas de violación, como es el caso esencialmente de los sodalicios en el Perú, que también en Chile ha sido un tema, ¿no? Entonces, ese tema también es interesante abordarlo, ¿no? O sea, realmente esa tendencia virulenta, incluso en algunos momentos sumamente agresivas, refleja nuestra realidad peruana, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de pensar. A ver, en el tema del sodalicio y sus problemas, no te olvides que es un tema que está posicionado en un sector social bastante definido, que es la clase alta, ¿no? Es el sector A del país, ¿no? Y la bronca, ha habido abuso, definitivamente que ha habido abuso, ¿no? Pero la bronca no es tanto por el abuso. La bronca es porque a la final la iglesia le terminó metiendo la mano a la clase social A, o sea, a los pitucos del Perú, y cuando los hicieron comer tierra, entonces, o sea, los hicieron pisar su realidad, no estuvieron preparados para asumirla, y es ahí donde se da la contradicción, ¿no? Y eso es lo que yo pienso en el tema, ¿no? En el tema concreto, ¿no? Porque, a ver, dime tú, las otras posiciones o corrientes de la iglesia que hacen trabajo social con jóvenes, que hacen formación de jóvenes, ¿tienen algún problema, tienen alguna dificultad o se les presenta algún tema de esa naturaleza? Puede que exista por ahí temas aislados, porque no se olviden que los sacerdotes también son seres humanos, ¿no? Y puede que se presente por ahí un tema aislado, pero eso no es la iglesia, pues. Ese es el comportamiento de un ser humano que la iglesia como institución le ha dado su representación para que cumpla su misión de evangelización y de guía de su rebaño, de su pueblo, ¿no? Así que por ahí yo lo entiendo así, y la decisión que ha tomado el Papa de la intervención, ¿no es cierto?, y de nombrar un comisario que incluso es un obispo no peruano, sino un obispo colombiano, entonces me parece que eso va a contribuir a que se concluyan las investigaciones y se castiga a los que se tienen que castigar, ¿no? Pasa también, profe, que usted dice, ¿no?
Lo que pasa es que antes no había tanta facilidad como para poder comunicar lo que uno pensaba. Y ahora las redes sociales pues, se han convertido en la ventana que muchos no tenían, ¿no? Y están siendo utilizadas justamente para eso, ¿no? Para mí expresar su descontento, su disconformidad, ¿no? Con la vida del Papa, ¿no? En algunos casos, un tema filosófico de no creyente, quizás lo puedes hablar, ¿no? Y en otros casos, pues, con fundamento también, ¿no? Claro, y el otro hecho es de que cada uno tiene derecho a expresarse como piensa, ¿no? Y naturalmente los que no creen, los ateos o los que no creen en la religión católica, tienen que expresarse y se van a expresar, van a decir su verdad, ¿no? Pero no nos olvidemos que es su verdad, aunque no es la verdad de la mayoría, ¿no? Como lo que hicieron en Lima, ¿no? Que sacaron una imagen en uno de los edificios. A proyectar el perfil de Abimael Guzmán. No, pero no era de Abimael Guzmán, era de Figari. De Figari. Pero para que salgan las noticias, dijeron pues que era de Abimael Guzmán. Si no, no salía. Si no, no salía. ¿No? Entonces, sí. Ahí han manejado también el tema de comunicativo. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, que hay una libertad de expresión, también hay libertad de confesión y libertad de ideas. En las redes. ¿No? En las redes y en todos los sitios. Pero lo deplorable es acá que pues el hecho de que yo sea antipapa o antirreligión o ateo no significa ser agresivo, ¿no? Y yo creo que la postura crítica es simplemente ver una perspectiva de la realidad, pero fundamentada en algunos hechos y en algunas ideas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí habría que hacer la crítica a aquellos que se esconden bajo el anonimato como para poder diatribamente tirar la piedra, ¿no? Pero sin embargo, un acto responsable pues definitivamente se necesita y eso es importante corregir, ¿no? Bueno, pues esto son las consecuencias que nos está trayendo el modo Papa y Las cuestiones y yo me acuerdo cuando llegó Juan Pablo, yo fui a verlo, cuando pasó por la niña visión. La experiencia en ese momento que yo era joven, el solo hecho de verlo me emocionó bastante, ¿no? Porque es una figura pública, es un líder mundial, ¿no? y encima encierra muchas cosas que a ti te atraen, ¿no? Como persona, como creyente, ¿no? Como creyente sobre todo, ¿no? Muy interesante me pareció a mí esa experiencia que tuve en que nunca me voy a olvidar y que de seguro hoy en día también están teniendo muchas personas, ¿no? Muchos jóvenes, y muchos jóvenes también, ¿no? Claro, ahora también los lugares que ha elegido son bastante simbólicos, ¿no? El de Puerto Maldonado se justifica totalmente. Ahí hay una mirada definitivamente de los jesuitas y que nadie se había pensado. Lo de Trujillo también, porque es una zona altamente convulsionada, violenta. Y también altos índices de violencia. Altos índices y el discurso justamente orientado, ¿no? Y Lima finalmente, que siempre va a ser un cajón de repercusión, ¿no? Entonces yo creo que esta visita ha estado muy marcada, muy elegida, sumamente orientada en cada una de las cosas que tenía que decirse. Yo creo que el Papa nos ha dado una gran lección de cómo debemos un poco mirar también el entorno político y ver cómo escuchar y cómo recoger las ideas y devolver a la gente, ¿no? Lo que la gente llama eso, ¿no? De la esperanza, ¿no? El discurso de la esperanza, de la fe. Y creo que de eso nos adolecen mucho los políticos y también los líderes religiosos, ¿no? De cómo le devuelve la esperanza a la gente, ¿no? Y muchos dicen es lo último que se debe perder, la esperanza, pero momentos políticos yo creo que pero ya no se trata de lo último que debemos de perder, sino se trata de no solo escuchar, sino practicar lo que nos dice el Papa, ¿no? Claro. No nos dejemos robar la esperanza, ¿no? O sea, y ese es un llamado bastante fuerte. ¿Por qué? Porque te está diciendo de que te pongas de pie, que levantes la voz y que digas un momento, hasta acá llegó tu juego de intereses, hasta acá llegó tu accionar, y de acá para adelante, si no accionas correctamente, entonces la historia tiene que cambiar. Eso es lo que está diciendo. Y haceremos ser protagonistas. Así es. O sea, no mirar la tribuna. Así es, hay que entrar a la cancha, ¿no? Y ojo que ya se acercan también las elecciones municipales, regionales, ¿no? Ojalá que sirva de reflexión para todos nuestros amigos
como dicen, no olvides la cancha o Hay que comprarse el pleito, ¿no? Hay que comprarse Hay el que pleito. comprarse el pleito. Si queremos tener fe, hay que comprarse el pleito y plantear. Bueno, amigos chimberos, estamos acabando. Pero antes de eso, ¿sabes qué? Hay que estar preparados porque mañana yo estoy seguro que el Papa nos va a tener muchas más noticias, ¿no? Yo no creo que se haya terminado haya terminado de expresar todo su mensaje político con alto, su mensaje como líder del mundo, pero con alto contenido político y esperanzador, que es lo que necesita nuestro pueblo, ¿no? Muy bien, los saluditos a ver en la última parte. Sí, yo quería combinar con dos cosas, ¿no? A modo de resumen, con lo que he dicho Ciudadano, ¿no? El tema es, no nos dejemos robar la esperanza, sino que sigamos creyendo que sí se puede. Y la otra, que decía el profe, ¿no? En el sentido de que no hay que atacar con violencia. No, si yo no soy creyente, si yo no creo en esa forma de pensar, creo que la mejor forma es respetando la forma de pensar de los otros. Así como también nosotros, los católicos, en algún momento respetamos a otros líderes que no son católicos. Así es. Muy bien, y yo quiero en esta última parte, aunque sea un poco retrasado, dar un saludo a todos los asequianteños pues, que han estado de aniversario, ¿no? Y están preparando ya el APUC, y seguramente ahí nuestro amigo Coco y Delfor están ya sonando el Chino Rondón para justamente tener que recuperar una vez más, ¿no? La identidad del carnaval loco. ¿No? Ya se viene. Ya se viene. Claro, uno es el carnaval lonco y otra cosa es la cubia, ¿no? Claro, son dos actividades, a no ser que esta vez intenten juntarlo, ¿no? Pero yo creo que eso es un tema completamente imposible. Entonces es cierto, tenemos que estar preparados para nuevamente poder disfrutar del carnaval lonco y también de las otras expresiones que se dan a través de la pupia, ¿no? Que significa a jugar, ¿sí? Claro, pero al final, después del modo papa, viene el modo carnaval. Aunque normalmente es al revés, ¿no? Normalmente primero son los carnavales y después de los carnavales empieza la cuaresma, ¿no es cierto? Claro, acá se está dando la cuaresma. Muy bien, amigos, tenemos que concluir. Bueno, terminamos un sábado más. Esperamos que el sábado que venga también estemos presentes con más compañía. Ojalá que invitaremos a más personas. A Lupito, Oscar, hoy que todavía falta. Están de vacaciones. Siguen en la playa. Y seguiremos chimbando. Hasta una próxima entonces. Ya está. Ciudadano, pero hay que pagarte. Ya pe. No, ya hay buenas reproducciones, ¿eh? Sí, Hay que pagar, yo estoy pagando, ¿cómo que hay que pagar? Cada uno metamos 10 lucas, pero. A los últimos, a todos les he puesto 40 soles. Eso es más todavía. ¿Qué tal les fue? Si quieres te enseño mi boleta para que lo veas. Creo que no grabamos nada. No sé qué te ves. ¿Cómo se apaga? Igual el rojito no va a Ahí en el rojito, sí.